Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a repasar el tema límites de funciones de varias variables. Para ejemplificar vamos a considerar esta función de R2 en R igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta función está representada acá en R3, el eje rojo sería el eje X, el eje verde sería el eje Y y la altura está dando la variable Z. ¿Está bien? Vamos a considerar este punto, el 0, 1, ¿está bien? Que está marcado acá. Y queremos analizar qué pasa con los valores de la función para x y que están próximos a este punto P. ¿Está bien? Notemos que el punto 0, 1 es un punto del dominio de la función. En este caso el dominio es todo R2, ya que la función, esta formulita, se puede calcular para cualquier x y. ¿Está bien? Cuando decimos x y próximos al 0, 1, estamos pensando en un entorno del punto 0, 1, entonces estamos pensando en los x y que están dentro de este disco. Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular el valor de la función para x y dentro de este disquito? Bueno, una manera de hacerlo sería pensar en ciertas curvas que pasan por este punto 0, 1 y vamos a querer evaluar la función en esos puntos x, y. Por ejemplo, tomemos esta primera curva, y igual a 1 más x, que acá la estamos graficando como un plano vertical, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que pensar es como si lo miráramos así como de arriba, estamos considerando los puntos en el dominio, ¿sí? Más precisamente dentro de este disco, ¿sí? Este disco, este entorno del punto 0, 1, y estamos queriendo evaluar los valores de la función. ¿Cómo visualizamos los valores de la función? Sería la intersección de este plano vertical, ¿sí? Con la gráfica de la función, ¿tá? Fíjense que acá nosotros podemos calcular el valor A de f de p y nos da igual a 1. Quiere decir, este punto Q001 es un punto que está en la gráfica de la función, como acá lo podemos ver en el dibujito. ¿Está bien? Entonces, la idea es, para los x y que están dentro de este plano vertical, ¿qué pasa con el valor de z? Y el valor de z está próximo al valor de z de este punto Q. Ahora la pregunta es, ¿esto pasa siempre? Cualquiera sean los x y que tomemos dentro de este entornito del 0, 1. Bueno, analicemos otras curvas. Por ejemplo, y igual a 1 más 2x. De nuevo voy a tener otro plano vertical, ¿sí? Y vemos que también la situación es similar a la anterior. ¿Está bien? Consideremos otra curva, por ejemplo la curva y igual a 1 más x cuadrado. Entonces, con esta otra curva, ¿sí? Y igual a 1 más x cuadrado, vemos que sucede una situación similar. Los valores de z nuevamente están cercanos al z igual a 1, que es la coordenada z de este punto Q. ¿Está bien? Entonces, si dejamos de considerar esta curva y pensamos ahora los x y dentro de este entornito del punto 0, 1, ¿sí? Es decir, los x y próximos a este punto P, ¿qué pasa con f para esos puntos x y? Bueno, la altura z va a estar próxima a la altura de este punto Q. Entonces vamos a decir que el límite para x y tendiendo a este punto 0, 1 de la función f de x y existe y vale 1. Entonces, ¿qué dice la definición formal de límite de una función de dos variables para x y que tiende a un cierto punto fijo a b? Diremos que ese límite es L y vamos a escribir esta notación si para todo epsilon mayor que 0
existe un delta, también mayor que 0, tal que si el xy pertenece al dominio y se cumple esta relación, es decir, el punto xy pertenece al entorno con centro AB y radio delta, entonces los valores de la función f de xy están en un entorno con centro L y radio epsilon. La interpretación gráfica la podemos ver a continuación. La idea es que si yo tomo un xy dentro de este entornito del punto AB, los valores f de xy de la función me van a caer dentro de este intervalito que sería un entorno con centro L y radio. La definición general para una función de Rn en Rm y para x sub 0 un punto de acumulación del dominio, recuerden que esta es la expresión de x sub 0 vector, ¿cierto? Este x sub 0 es un elemento de Rn, ¿está bien? Que además voy a pedir que sea un punto de acumulación del dominio de la función, ¿está bien? Y L también es un vector que es un elemento de Rm. Entonces diremos que el límite de x vector tendiendo a x sub 0 de mi función f de x es este vector L si para cada epsilon mayor que 0, es decir, para cualquier entorno con centro L y radio epsilon, existe un entorno reducido del punto x sub 0 y radio delta, tal que si el vector x pertenece, acá debería ser el x en negrita, ¿no? Si el x pertenece a este entorno reducido y al dominio de la función, entonces los valores f de x están en el entorno con centro L y radio epsilon. ¿Está bien? En otro video vamos a ver ejemplos de cómo calcular límite. Para ello vamos a tener presente este resultado que es similar al visto en análisis matemático 1 o para funciones de una variable, el teorema del sándwich, que dice si tengo tres funciones f, g y h de tal forma que están acotadas bajo esta relación y tanto f como h, es decir, las funciones de los extremos, sabemos que tienen límite, entonces la g que está en el medio tiene que tener límite ese mismo valor L. Este resultado lo vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ver en el próximo video.